Seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM, por aire, radionacional.com.uy por internet, también en libertas.uy, la web de nuestra organización, que hay notas interesantísimas ahí para seguir. Te voy a pasar alguna de ellas. Hay notas muy, muy interesantes de leer. Por ejemplo, El viejo choque entre democracia y autoritarismo. Esto está publicado en Libertas. El silencio, por el doctor Emanuel Tanay. También Sindicalismo post-pandemia, los desafíos. Esto está todo publicado ahora mismo en nuestra web libertas.uy. Estamos aguardando la presencia de la doctora Silvia Echevarne para hablar precisamente del tema puertos. Con ella venimos conversando hace tiempo ya. Ella está desarrollando en este programa el tema del acuerdo entre la Administración Nacional de Puertos y la empresa Catornati o Catornati Group. Un acuerdo que, según ella, como experta en derecho, y en este caso en derecho portuario, en derecho aduanero y en logística portuaria, contravienen las normas generales de la ley de puertos, que nos plantea un puerto con servicio abierto, con libre concurrencia de todos los que son clientes de nuestro puerto, y en este caso este acuerdo le otorga muchos privilegios a esta empresa en materia de reglamentos de atraque, muelles, en la parte operativa, precisamente. Y se va a crear una suerte de monopolio por vía legal, que según la doctora también es algo muy malo. Una cosa son los monopolios que se desarrollan por la vía de los hechos, que tampoco son buenos, pero no son tan malos como aquellos que se imponen por la vía de un contrato o de una ley que establece el ejercicio monopólico de determinada actividad económica, en cualquiera de las actividades económicas. El monopolio daña los principios que sostienen la economía de mercado. Y por ahí también son caldo de cultivo de mucha crítica, de propuestas más populistas, que cuando las cosas se caen a pedazos, porque gobiernos que comienzan a carterizar su economía, como pasa mucho en Argentina, también en Brasil, aunque Brasil es un mercado mucho más robusto, más abierto, más dinámico, pero se carterizan, es decir, hay acuerdos, hay una suerte de matrimonio político y de acuerdo entre empresarios y gobiernos, se legisla a la medida de esos acuerdos con grandes empresarios que comienzan a monopolizar, a hegemonizar la actividad económica en determinadas áreas económicas o rubros económicos. Eso lo que hace es romper con las reglas o los principios del libre mercado, es decir, de la competencia, de la libre concurrencia en el mercado para competir según las calidades de cada quien, como empresas o como individuos. Nuestro puerto acá entonces rompería con ese equilibrio de esa libre concurrencia en un mercado de servicios que nuestro puerto le brinda a sus clientes. Todo eso lo viene analizando desde el punto de vista estrictamente jurídico la doctora Silvia Echevarne, y analizándolo, digamos, con detalle. Quedamos con ella hoy de conversar respecto al tema de la logística portuaria. ¿Qué pasa con el puerto? ¿Cómo está en su operativa? Veremos si podemos establecer contacto con la doctora. Yo le voy a dar los números de contacto. 093-829-272, 093-829-272 para comunicarte con nosotros. Tenemos nuestro mail que es por donde estamos, @gmail.com. Nuestro Facebook, ahora mismo estamos saliendo en Facebook, en donde estamos. Twitter, en donde estamos. Es por Instagram, en donde estamos Uru. Y nuestro canal YouTube es Mirá en dónde estamos. Mirá en dónde estamos. Nos dice que acá la doctora, dame un segundo. Bueno, ya está por entrar. ¿Sabés que tengo propuestas? Muchos oyentes, nos siguen por Facebook, nos siguen por Instagram, por Messenger, un montón de propuestas, y me plantean por qué no empiezo a dar algún tema para interrelacionarnos, para hacer un interactivo entre los oyentes del programa y el programa. Seguro lo vamos a implementar y vamos a empezar a hacerlo para los días jueves y viernes, que son los programas más largos que tenemos más oportunidad de hacer un espacio con todos ustedes y plantear un tema y que ustedes nos den respuesta, hacer un interactivo, una interacción entre los oyentes y el programa. Pero desde ya les digo que se pueden comunicar ahora mismo al 093-829-272. 093-829-272. Estamos en Facebook, en donde estamos precisamente, Instagram, en donde estamos Uru,
YouTube, mira en dónde estamos. Vuelvo al tema de la fuga de la cárcel central, aquella fuga de Punta Carretas, la espectacular fuga del Pepe Mujica y 100 tupamaros de la cárcel con el ingeniero que planificó el túnel. Esto fue en 1971, se trató de 111 presos que se escaparon del penal de Punta Carretas, por supuesto acá en nuestro país, gracias a una increíble organización, el secreto que supieron guardar, la corrupción de algunos funcionarios de la cárcel y el ingeniero que pudo guiar el túnel con apenas algunos planos. Si se desviaban solo unos centímetros, todo hubiese fallado. Los protagonistas, bueno, viven para contarla, dicen los periodistas Eduardo Anguita y Daniel Cecchini. Este, este perfil ideológico se sostiene en el tiempo. Una persona que se ha jugado a todo esto, como ha sido el caso de Mujica Cordano, alias el Pepe, José Mujica Cordano, ha sido uno de los cabecillas tupamaros, ha sido uno de los líderes de este movimiento sedicioso que desestabilizó la democracia de aquel entonces, mala o buena o más o menos, era un gobierno democrático que comienza a ser desestabilizado por unos sueños torpes de unas utopías socialistas que alimentaban la expectativa de crear una sociedad justa al estilo de Cuba. Ese es el tema. Después de aquella revolución cubana comienza a irradiarse en el continente un pensamiento guevarista, un pensamiento de Camilo Cienfuegos y un pensamiento evidentemente marxista. Pero también tenemos que recordar que Mujica y otros integrantes iban, no sé si 2 por 3, pero iban seguidos a la Unión Soviética y eran recibidos en la Unión Soviética. Por lo tanto, estamos hablando de un contexto de Guerra Fría donde un grupo de sediciosos que estaban implementando el sueño utópico de entrar por esa puerta de la sedición, de las armas, de la revolución armada, darle al país un gobierno de corte socialista. Eso no terminó, eso se disfrazó, se sofisticó en la estrategia política. Pero ya está con nosotros la doctora Silvia Echevarne para conversar respecto a este enorme tema que está moviendo mucho a la opinión pública. Bienvenida, doctora, que es el puerto, ¿no? Cómo se ha legalmente, bueno, tergiversado mucho al puerto como un servidor que permite la libre concurrencia según ¿no? el régimen general de la ley portuaria. Yo les explicaba a los oyentes que rompe con las reglas del mercado, ¿no? del libre mercado, que es la libre concurrencia, rompe con la posibilidad de que el puerto a sus clientes le brinde esa posibilidad, y no hay nada peor, nos decía usted, recuerdo, que un monopolio hecho por ley. Si ya los monopolios en sí no son nada buenos, cuando es por la vía de los hechos es una cosa, pero ya cuando se le impone por ley, en este caso por un acuerdo, un contrato que está hecho a la medida de una empresa, es complicado. Bienvenida. Día, muchas gracias a ustedes. Un placer compartir, como siempre, estos lunes. En primer lugar, desearle a la comunidad judía que está iniciando este año 5782 un Shana Tová, que sea con mucha prosperidad. Bueno, siempre los comienzos de año significan nuevas oportunidades, así que seguro que hay mucha gente que nos escucha que pertenece y hoy es un día de celebración para ellos. Les Me sumo al deseamos. saludo, por supuesto que sí. Claro, siempre hay renovación, ¿no? Con un año que comienza. Dicho esto, a lo nuestro. Esta semana ha sido una semana, como usted decía, agitada otra vez, donde se presenta el pedido de censura por parte de la oposición. Ustedes saben que ese es un mecanismo que está previsto en la Constitución y que tiene que ver con los efectos o consecuencias de las interpelaciones a los ministros. Que si bien de antemano uno sabía que el oficialismo se iba a encolumnar, y la verdad que en los últimos tiempos no han habido situaciones en las cuales ha habido censura de los ministros, uno podría ver que el resultado estaba visto de antemano. Sin perjuicio de eso, era muy interesante seguir la discusión y volver a escuchar los argumentos que el oficialismo daba, que para nuestro disgusto siguió en la misma línea argumental que se había digamos, seguido en la interpelación, sin responder los cuestionamientos más importantes que se le están haciendo a este acuerdo, y que vamos a ordenar, no tienen que ver con la inversión, no tienen que ver, porque como lo hemos dicho desde el día 1, nosotros apoyamos las inversiones, nos gusta la modernización, nos gustan los puertos modernos, pero
dentro del marco jurídico que nuestro Estado de Derecho tiene específicamente elaborado al respecto, ¿verdad? Entonces, no es un tema de inversión, no es un tema de atacar al que gane más, no, es un tema de respetar el ordenamiento jurídico. Y esos son los cuestionamientos más importantes que se le hacen. Después claramente tiene derivaciones, ¿verdad? Las derivaciones de no haber consultado a la sala de los abogados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tampoco a la sala de abogados de la Administración Nacional de Puerto, no haber contado con el asesoramiento preceptivo, tal como exige la ley de puerto, y toda la serie de ilegalidades que hemos venido enumerando, de las cuales no hay respuesta. Las únicas respuestas que se dan, o los únicos argumentos, es, bueno, la irregularidad de los anteriores 15 años. A ver si nos perdimos, no, ¿no? No, no, Estamos ahí. se escucha perfecto, doctora. Sí. Digamos, la mala gestión de los muelles públicos, el fomentar a una empresa o tal o cual, bueno, y en ese sentido una serie de argumentos que rondan además algunas situaciones que pueden llegar a ser complicadas. En fin, nuevamente asistimos a la falta de respuestas de las preguntas, que son muy concretas. ¿Por qué no hubo informes jurídicos de las salas de abogados, de los dos, del ministerio y del servicio descentralizado que participó? ¿Por qué no se cumplió con la ley de puertos? ¿Por qué se saca ex profeso el artículo 3.5 del régimen de gestión que estuvo en la subasta? Es decir, eran muy concretas las preguntas, ¿verdad? Nada de eso fue respondido. Así que el pedido de censura, sin pena ni gloria, lo político por encima de lo jurídico, y algunas cuestiones que se dejaron entrever por parte de la oposición, deslizando la posibilidad de hacer una denuncia penal. Incluso con algún ejemplo concreto que se manejó de algunos jerarcas de la administración anterior que tuvieron que pasar por las fiscalías, terminaron con algún procesamiento por abuso innominado de funciones. Así que eso básicamente es el resumen de lo que tiene que ver con el pedido de censura que no prosperó, pero parecería ser que no quedaría en la nada, entonces el tema sigue estando en el tapete. Después aparece, ya lo hablamos, esta ley que crea la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios, ya nos expedimos al respecto, se iniciará la discusión parlamentaria, pero también anticipamos que en según nuestro estudio, hemos arribado que es una ley que no se podría estar presentando en esta oportunidad. Es una ley que crea un servicio descentralizado que, tal como marca la Constitución de la República, el artículo 86, tiene que ser presentada mediante ley de presupuesto. Y ustedes saben que la ley de presupuesto se presenta dentro de los primeros 6 meses de mandato. Lo que nosotros ahora estamos viendo, que vimos hace unos días atrás, es la rendición de cuentas. Es decir, la ministra de Economía le va contando al Parlamento cómo está gastando aquello que presupuestó al comienzo del mandato. Exacto. Puede haber algunos cambios, de hecho han habido algunas modificaciones, sobre todo efectos de la pandemia, ¿verdad? Estamos en una situación por demás atípica, pero esos cambios tienen que ser debidamente justificados. Es decir, la ministra, el Poder Ejecutivo, tiene que justificar por qué aquello que presupuestó a comienzo de año se está modificando y rendir cuenta al respecto. Entendemos que esta Unidad Reguladora de Servicios Portuarios no cumple desde el punto de vista formal con esa parte, sino que además no estaría debidamente justificado porque hay otros organismos que cumplen la función de regular las tarifas. En primer lugar, la Administración Nacional de Puertos, el INALOC, que también recibió por parte de la administración en el presupuesto una asignación presupuestal de 1.900.000 pesos anuales que antes no los tenía, y que además están para cumplir sus cometidos, y uno de sus cometidos es asesorar al Poder Ejecutivo. Recuerden que el presidente del INALOC es un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es decir, un representante ni más ni menos que del Poder Ejecutivo. Así que, sin perjuicio de que entendemos que no hay justificación para
esta unidad reguladora, que no es la oportunidad desde el punto de vista formal siguiendo la Constitución. Además entendemos que no estaría debidamente justificado teniendo en cuenta que hay por lo menos 3, 4, 5 organismos que realizarían la función de asesorar. Pero lo más importante, la creación de esta unidad reguladora tampoco resuelve los problemas que tiene el acuerdo. El acuerdo sigue siendo ilegal, inconstitucional e inconveniente comercialmente. Y le voy a dar un argumento, y tengo por allí para compartirles una tablita donde les muestro cómo se está comportando hoy el comercio en el puerto de Montevideo. Y algunas imágenes que las vamos a dejar para que ustedes vean cómo están hoy los muelles públicos, realmente abarrotados de contenedores. Eso tiene algunas explicaciones que tienen que ver con la bajante y el déficit hídrico que está viviendo hoy el Paraná, pero la terminal especializada no se encuentra de la misma manera. En primer lugar, ustedes saben que a partir del 1 de abril se anunció, y además fue un comunicado, que la empresa Catonatí, Terminal Cuenca del Plata, anunció a todos sus clientes, se iba en cumplimiento del acuerdo, y casi le diría que es la única parte del acuerdo que se está cumpliendo, porque el resto del acuerdo, por alguna razón que desconocemos, no se está cumpliendo. No, el reglamento de atraque no se está cumpliendo, es decir, no se están derivando los contenedores a la terminal especializada, y ya les digo, les voy a dejar imágenes para que ustedes lo vean. Se ha iniciado el plan de inversión, pero apenas unos removimientos de tierra, en realidad no hay grande, digamos que es como una limpieza, vamos a decir, pero no hay todavía un proyecto de inversión que uno pueda ver un gran desarrollo. Así que la única parte del acuerdo que se está cumpliendo es lo que se anunció a partir del 1 de abril. La rebaja a las exportaciones del 20%. Es decir, que si usted es exportador, usted va a llevar ahora un contenedor a la terminal especializada y le va a salir 20% menos de lo que le salía antes. Sin embargo, y en este cuadrito que les quiero mostrar, y se los voy a dejar para que lo puedan ver, esto no parece haber movido la aguja de las exportaciones. ¿Por qué? Porque los exportadores igual siguen eligiendo los muelles públicos. Y por acá tenemos, se los voy a decir, pero luego se los dejo, Rubén, en la producción para que todos lo vean. Sí, como no, le agradezco, doctora, que nos deje todo este material. Que tenemos en números desde enero hasta agosto marca que en las exportaciones los muelles públicos movieron el 55% de los contenedores. Y cuando hablo de los muelles públicos, no solamente me estoy refiriendo a la empresa Montecom. A mí me gusta hablar claro, las cosas por su nombre y no dar vueltas. Montecom mueve gran parte de ese volumen de contenedores, ¿verdad? Pero hay un 3% que se está moviendo por otras empresas. Claro que en el porcentaje puede decir un 3% no es nada, pero para una empresa chiquita, mover 200, 300 contenedores, mire que le hace la diferencia al mes. Y de esas empresas hay al menos 10 que están trabajando, 20 habilitadas para trabajar, que no trabajarían más a partir de la puesta en marcha del acuerdo y el reglamento de atraque. Claro. Reitero, 55%, ¿verdad? Sí. De las exportaciones, aún con la rebaja anunciada del 20%, se sigue moviendo los muelles públicos. Una de las empresas tiene la mayor parte, pero hay un porcentaje menor que lo mueven empresas menores, que también tienen sus trabajadores, sus grúas, sus guinches, sus acopios, sus depósitos, todo el andamiaje que genera este movimiento, ¿verdad? Doctora, eso que usted dice, mucha gente debe estar prestando oreja, ¿no? Como decimos habitualmente, he oído, porque dice, el 55% siguen operando sus atraques en los muelles públicos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a haber muelle privado, de acuerdo a este contrato? ¿Se va a privatizar una parte? Lo digo porque mucha gente de pronto recién se sintoniza con el tema, o recién están escuchando esto y dicen, ¿qué está pasando con esto? Bueno, eso es una parte, ¿no? Que tiene que ver con ese contrato que usted siempre nos explica tan bien. Ustedes acuérdense que el acuerdo incorporó de manera innovadora el reglamento de atraque.
que el reglamento de atraque, que además, por palabras dichas por el propio ministro de Transporte y Obras Públicas de aquel momento, hoy ministro del Interior, cuando hubo un pequeño descanso para satirizar la sala y se hizo una conferencia de prensa, dijo que el acuerdo el reglamento de atraque, perdón, lo había hecho el Poder Ejecutivo. Es más, señaló al prosecretario, el doctor Ferrés, como el hacedor del reglamento de atraque. Y eso también fue una innovación, porque la realidad es que el reglamento de atraque siempre se ha hecho en forma consulta con la comunidad portuaria, porque es quien conoce el negocio. Claro. Y de ayer que hice esa recorrida por el puerto, de la cual les voy a dejar ahora las imágenes, incluso un video para que ustedes vean, son 50 segundos, los invitamos por favor a que lo vean, explica algo de estas cosas, explica que en realidad tiene que hacerse con la comunidad portuaria, que es quien sabe, quien proyecta su trabajo, quien proyecta hacia adelante sus tipos de carga, cómo van a ser, los tipos de barco que van a traer. Claro. Yo, desde el piso 11 de Torre Ejecutiva, no quiero quitarle mérito a nadie, digo que esto es una innovación, pero realmente me parece que no es la manera de hacer, y no es como siempre se hizo. El reglamento de atraque es una herramienta de gestión, y para gestionar hay que conocer qué es lo que van a exportar, teniendo en cuenta, importar, teniendo en cuenta además que esto es por un periodo muy largo de tiempo. Esto es hasta el 2081, esto no dura poco tiempo, ¿verdad? Entonces, en función de ese reglamento de atraque, que forma parte del acuerdo, que se hizo de forma inédita, inconsulta con la comunidad portuaria, se determinó que todos los contenedores tengan que ir a la terminal especializada. Entonces, todo lo que yo vi ayer en los muelles públicos, incluso estos exportadores que siguen eligiendo los muelles públicos, a partir de el 25 de febrero pasado, o el 21 de abril, que es cuando se promulgaron los dos decretos, el 114 y el 115, o a partir de las prórrogas que el mismo acuerdo establece, que son de 360 días, no sabemos por qué no se está aplicando, no sabemos si hay un decreto por el cual se utilizaron las prórrogas, pero por lo menos a partir de ese momento, todo aquel que va a operar con contenedores tiene que ir a la terminal especializada. Esto es a Terminal Cuenca del Plata, que pertenece al grupo de Catón-Nati. Claro, Entonces, y eso no se está dando. Eso no se está dando. Suponemos que se utilizó la prórroga que prevé el contrato, pero en estos casos no se puede suponer, porque además una de las partes es el Estado. Así que tiene que haber un decreto que diga, porque además el propio acuerdo lo dice, de común acuerdo las partes podrán prorrogar por 180 más 180 días la puesta en marcha del reglamento de atraque. Solo habla del reglamento de atraque. En los hechos no está pasando. Suponemos que se utilizó la prórroga. No se puede suponer. Una de las partes es el Estado. Así que tiene que haber un decreto que diga que se utilizó la prórroga. En definitiva, los exportadores, a partir de la puesta en marcha de este reglamento de atraque, tendrían que ir a la terminal especializada y hacer uso de este beneficio importantísimo que es del 20%. La pregunta es por qué no lo están haciendo, teniendo en cuenta que desde el 1 de abril está vigente esta rebaja de tarifa. Así que el acuerdo parece que los propios clientes, reitero, lo digo siempre, los puertos no tienen usuarios, tienen clientes. A los clientes hay que darles más y mejor servicio, eficiente y de calidad. No parecerían estar eligiendo, no parecería haber sido atractivo esta rebaja de tarifas, los números lo demuestran. Doctora, está pasando eso por un lado, y por otro lado lo que usted nos dice de que está muy incipiente la obra, no se ve obra en el puerto todavía. Hay un removido de tierra. ¿Y a qué se debe eso? ¿Que está en tela de juicio todo esto? Bueno, digamos que no se ha puesto en marcha el plan podemos poner la palabra timidez, ¿no? Está muy tímido, digamos, el proyecto. Podría ser, cuando uno escucha a las autoridades y se convence, ¿no? Uno dice, el acuerdo está cerrado, el acuerdo no prosperó la interpelación, no prospera la censura, no prosperó nada, y dice, bueno, adelante, avancen. No hay grandes avances con respecto a la obra. Entre otras cosas puede tener que ver con lo que vimos ayer, Rubén. La verdad es que la capacidad de rendimiento de la terminal especializada
tiene capacidad para albergar todavía carga. Ampliar la misma sería también tener aún más capacidad ociosa de rendimiento de la terminal. Y Claro. eso es un signo negativo Sí, en una terminal de contenedores, ¿verdad? sin Me duda. quedan 2 minutos y quiero hablar de un titular que salió en el diario, que además salió destacado y salieron las autoridades de la empresa belga a decir que se habían recuperado los transbordos paraguayos, ¿verdad? Ustedes saben de todos los líos que hemos tenido, aquellas filmaciones que salieron, que no los atendían bien, se terminaron yendo a Buenos Aires, perdimos. Los transbordos paraguayos son muy importantes, son en torno a 10.000 movimientos, eso realmente es significativo para cualquier empresa que trabaje en el puerto. Pero esa no es la verdad. La verdad es que acá no se recuperó nada. La verdad es que eso forma parte de medidas restrictivas que tomó la Argentina con respecto a las cargas paraguayas. Y en 60 segundos lo voy a explicar, después lo vamos a desarrollar. Rapidito, que si no después nos rezongan. Rapidito, 60 segundos, lo explico rápido. Argentina prohibió los transbordos de cargas paraguayas en sus puertos. Si bien no hay una resolución de aduana, los últimos contenedores, incluso con carne paraguaya, estuvieron más de 60 días para poder ser despachados. Claro. Razón por la cual vienen a Montevideo. No les sirve venir a Montevideo. Están pagando precios siderales por venir a la terminal especializada. Vienen a la terminal especializada porque sus buques oceánicos vienen a la terminal especializada. Es decir, no pueden elegir, la naviera tiene el contrato ahí. Pero están pagando precios siderales. No se recuperó nada. Esto forma parte de una medida restrictiva de protección que tomó Argentina en respuesta a una que había también tomado Paraguay. Lo vamos a aplicar mejor la próxima vez para que se entienda. Pero ojo con los titulares engañosos. Ojo con decir recuperamos. No se recuperó. Están circunstancialmente aquí, desconforme, pagando precios siderales, teniendo sus terminales en Buenos Aires, porque tienen sus terminales, TR4 es la terminal que opera las cargas paraguayas, y teniendo además 1/3 el combustible más barato. Les dejo vamos con ese tema, doctora, sí, lo dejamos acá porque vamos a desarrollar me están avisando que tenemos que cerrar. Seguimos con ese tema, doctora, muchísimas gracias. Un placer como siempre, les dejo las imágenes del puerto y les dejo el videito para que se vea un poquito cómo están los muelles y la cantidad de contenedores hoy en los muelles públicos. Cómo no, un abrazo grande, un placer como siempre. Igualmente, doctora. La doctora Silvia Echevarne hablando con nosotros acerca del puerto de Montevideo y ese contrato entre la Administración Nacional de Puertos y Catón Nati Group. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana. ¿Sabés para qué? Para saber en dónde estamos. Chau.